Buenas tardes a todos. Damos inicio al programa Los Disidentes en el segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Realmente con este programa queremos que nadie se quede a medias cuando de implementar programas de cumplimiento y ética corporativa se trata. Alrededor de estos 9 episodios que llevamos, hemos tocado diferentes temáticas relacionadas con cumplimiento, sobre todo desde el punto de vista práctico. El día de hoy tenemos el gusto de tener a una invitada muy especial, tratando un tema muy especial. Tania de León es nuestra invitada el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, tiene especialización en Compliance, Legislación y Compliance específico de George Washington University y es experta en Compliance por ADEN Business School. Un poco de la experiencia profesional de Tania para que tomen en cuenta. Ella es consultora de Compliance Antisoborno en el Ministerio de la Presidencia de República Dominicana, es socia directora de cumplimiento del Lexi Public Law Attorneys y actualmente es presidenta del capítulo República Dominicana de la World Compliance Association. El expertise de Tania ya nos empieza a dar un poquito de guía por dónde vamos con esta temática, pero les quiero contar que vamos a hablar un tema que a los guatemaltecos, Tania no es guatemalteca, es de República Dominicana, pero a los guatemaltecos específicamente nos llama mucho la atención en este 2023 y es partidos políticos. ¿Cómo es que vamos a hablar de partidos políticos si en este segmento analizamos los temas de cumplimiento y ética? Pues resulta que con Tania vamos a hablar un poquito, y ya Tania te doy la bienvenida, de cuál es la importancia o por qué debiesen de los partidos políticos contar con programas de cumplimiento. De hecho, la temática se llama partidos políticos y compliance. Si nosotros estamos exigiendo de nuestros gobernantes una gobernanza, valga la redundancia, basada en transparencia, ética y valores, pues sin lugar a dudas yo me quedo pensando y digo, bueno, pero que tengan cumplimiento y ética desde que empiezan. Y el vehículo jurídico por el cual cualquier gobernante llega al poder es a través de un partido político. Por eso es que me interesa muchísimo que hablemos de este tema con Tania. Tania es experta en la materia. Tania, bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias, Paola. Es realmente un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes desde República Dominicana. Y este tema que de hecho es realmente interesante, que ahora mismo tiene un momento crítico, al menos aquí en mi país, porque justamente esta semana han habido diversos apresamientos, allanamientos a funcionarios de diversos partidos políticos, de un partido político de hecho, y que formaron parte de distintas instituciones públicas cuando fueron funcionarios, que tiene ahora mismo aquí en el país a todo el mundo en incertidumbre de qué va a pasar, porque han habido inclusive hasta protestas por los apresamientos, y bueno, es un tema de mucha importancia realmente. Muchas gracias. Excelente, Tania. Sí, de hecho nosotros, como lo decía en la introducción, pues entramos a este proceso de todos los partidos políticos hablándonos por todos lados, porque estamos en año electoral. No estamos todavía en un tema de incertidumbre como el que estás tú, relacionado con casos o hechos con partidos políticos, pero sin lugar a dudas lo vamos a ver. Empieza este 2023, nosotros tenemos nuestras elecciones el 25 de junio de este año, por lo tanto, todo este proceso recién arranca, pero vamos a tener un año completito en la materia. Entonces, tal vez para hacer una introducción, hemos escuchado muchísimo sobre la importancia de implementar sistemas o programas de cumplimiento en este programa, pero sobre todo hablamos del sector privado. Pero ¿qué hay del sector público? Estamos en un año electoral, como lo decía, de cara a un nuevo gobierno. Escuchamos a diario, casi en todo momento, temas relacionados
con los partidos políticos y cómo se están promoviendo. Escuchamos sobre todo sus propuestas, sus ideas, pero de ninguno yo he escuchado que tengan implementado un programa de cumplimiento de anticorrupción. Desde ahí, desde ser un partido político, es que realmente tienen que atender al tema de ética, anticorrupción, compliance en general. Realmente, siendo que estamos en un periodo electoral y que el tema es un trending topic para nosotros, consideramos importantísimo esta discusión, poder desenglosar contigo, Tania, realmente la importancia de los partidos políticos y el compliance. Tal vez empezamos por ahí, Tania. ¿Por qué consideras que es importante implementar compliance en los partidos políticos, o es que yo me estoy volviendo un poco loquita queriendo que mis partidos políticos tengan compliance? No, mira, realmente el tema me resulta de gran valor porque yo tengo un tiempo trabajando compliance en el sector público, en la administración pública aquí en mi país, y ya hemos trabajado en varias instituciones públicas, muchas, toda la implementación del proceso de compliance. Tenemos ya decretos, tenemos leyes que están conteniendo ya de manera formal y ya regulada, ¿verdad? Todo lo que es el compliance en el sector público. Y en ese proceso de implementación del compliance en el sector público, conociendo los problemas que tiene la administración pública, yo llegué a la conclusión de que quizás nosotros estamos trabajando la prevención o el ataque o el combate a la corrupción en la administración pública y lo estamos haciendo desde una perspectiva quizás incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos previniendo la corrupción, persiguiendo la corrupción y sancionándola en la administración pública, cuando lo que deberíamos es ver el origen de muchas de estas cosas. La realidad es que es importante trabajar compliance en los partidos políticos porque los partidos políticos es la cuna de los funcionarios en la administración pública. Las personas que están en la administración pública ejerciendo funciones, ¿verdad?, como de la administración pública como funcionarios, ya vienen desde los partidos políticos con una ideología, con una dinámica, sí, con una idea de a qué voy o cómo voy. Y si a mí no me preparan estructuralmente en mi pensamiento, en materia de integridad, de ética, de transparencia y de valores y de cumplimiento, yo voy a la administración pública a comportarme igual como lo he hecho en el partido político. Entonces, de ahí es de donde yo entiendo que es justamente donde radica la importancia de trabajar estos temas en el partido político. No es ni siquiera por el propio partido político, que es de por sí sumamente importante para la democracia en los países, sino porque al final del día esas son la gente que van a administrar la administración pública, que van a administrar el país. Entonces, si yo desde el partido político no trabajo estos temas, cuando llegue, lo que voy a ver ahí es el reflejo de cómo yo me manejo, cómo se maneja y se organizan los políticos, ¿verdad?, en el partido político. Entonces, esa es la gran importancia, porque trabajar compliance en el sector privado es altamente importante, pero la administración pública, como sabemos, es la que más resuena siempre en escándalos de corrupción, en tráfico de influencias, en sobornos, y es por parte de los funcionarios que están ahí, pero que ya ni siquiera son funcionarios, o sea, ni siquiera se ven como funcionarios, sino como políticos. El tema de la importancia, entre tantas cosas, es que los partidos políticos no preparan a sus políticos para que sean funcionarios públicos y que separen una cosa de la otra cuando son y cuando están ya en el cargo. Y eso dificulta bastante y es lo que genera todo lo que vemos en todos los países de los escándalos de corrupción que estamos viendo hoy en día. Sí, de acuerdo. Decías, nadie los prepara para decir cómo, cuándo y basado en qué valores estoy formando a mis funcionarios públicos. Yo agregaría, Tania, tampoco con quién me relaciono, sí, desde los partidos políticos. Totalmente. Porque yo creo que eso es uno de los miedos más grandes que tenemos los ciudadanos y nos ponemos a pensar, bueno, ¿a quién le debe los favores cuando entre al poder? Sí.
Y el relacionamiento con los principales grupos de interés es una de las cosas más importantes en el compliance. Pero fíjate si tú lo ves desde ese punto de vista y tú dices, mira, si yo soy cuna de funcionarios, yo soy un partido político, y en la administración pública la obligación es olvidarme del interés particular y ver el interés general, de ver la población. Y yo desde el partido político tengo esa mística o esa idea y me estoy estructurando mentalmente para esto, ya desde el propio partido yo voy a empezar a gestionar esos intereses, como bien me dices tú, que decir, mira, espérate, este beneficiario o este patrocinador, por ejemplo, yo no puedo aceptarlo porque comprometo este valor o esta gestión que tengo que hacer porque estoy supeditado a hacer lo que me piden. El tema de los partidos políticos es un tema muy profundo porque también la misma sociedad, y que es un tema de efecto en cadena, tenemos al partido político que debe educar a la ciudadanía para que elija en función de los candidatos que tengan propuestas reales para poder ocupar posiciones en el Estado y que una vez ganen, garanticen que esas propuestas que hicieron se logren. Pero entonces cuando estamos en el camino, ya que hemos llegado al poder, nos olvidamos de todo eso porque tenemos, como tú dices, esos compromisos que tenemos que cumplirle a los que me patrocinaron o me apoyaron en la campaña. ¿Y qué pasa? Que la gente, el ciudadano de a pie, no quiere participar en política y le dejamos entonces ese espacio, y digo que no quieren participar en política porque la política es difícil, el tema de la integridad es muy ausente, el tema del cumplimiento es muy ausente, porque al final lo que yo estoy viendo es el fin, ¿no? No el medio. Sí. Y la gente no quiere participar. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Que estamos dejándole eso a las personas que no deberían ser, ¿verdad? Lo que estén formando parte de la política. Esa es otra de las razones también. Que no nos representan los valores, claro, que queremos que representen en los puestos que ocupan. Mira, sí. Yo, por ejemplo, yo quisiera, porque yo creo en la política, pero la política como se concibió hace muchos años. Yo quisiera ser política, pero yo no me atrevo, porque el que me señala como política me está ya, de alguna manera eso me afecta la reputación que ya yo tengo como profesional o como técnica. Sí. ¿Ves? Negativamente, de un solo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Ya somos dos, Tania. Sí. Nos vamos a ir a corte, Tania, y regresamos a platicar un poco de cómo nos beneficia a nosotros los ciudadanos en general que los partidos políticos implementen este tipo de sistemas. Nos vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta entonces con el programa Los Disidentes en el segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos en una temática para los oyentes que nos sintonizan ahorita muy interesante. Hablamos de partidos políticos y compliance, que es algo que debería estar en la misma mesa platicándose todo el tiempo. Estamos platicando con Tania de León, quien es experta en cumplimiento y que ha asesorado en el sector público de diferentes instituciones en República Dominicana, y ella nos contaba sobre la importancia de implementar compliance en los partidos políticos. Y me iba con una pregunta antes del corte, Tania, y era, ¿cómo nos beneficia a nosotros, los ciudadanos, a la población en general, que los partidos políticos implementen los sistemas de compliance? Gracias, Paola. Mira, yo creo que el beneficio principal de todo esto es el tema de, no ni siquiera desde el partido político, sino obviamente, como dije ahorita, de el resultado, ¿verdad?, de esa política que se está llevando a cabo. Cuando el ciudadano, o sea, los partidos políticos representan a las personas. En teoría eso es lo que buscan al final. Los candidatos que están en los partidos políticos representan los intereses de las personas que han votado por esa persona para que al final del día pues le garantice sus intereses o las razones por las cuales le votaron. Cuando los candidatos en los partidos políticos se manejan al margen de todo lo que tiene que ver con la integridad o el cumplimiento, o no existe una
una dinámica de apoyo, soporte y promoción de la honestidad, de la integridad, del cumplimiento también, ¿verdad? De su palabra y de lo que ha prometido a través de su campaña. Al final el que resulta perdiendo es el ciudadano. El ciudadano vota o vota candidatos o vota personas o vota propuestas. Y la idea justamente de trabajar este tema de partidos políticos y compliance es que existan esa vinculación, que se potencialice esa vinculación entre la razón de ser del partido político y de los políticos, que al final del día es representar y proteger los intereses de las personas a las que representan, y al final también de fiscalizar en el Congreso, cuando asumen desde el Congreso, porque tenemos que los partidos políticos y sus candidatos ocupan diferentes posiciones en los diferentes poderes del Estado, y que desde cada uno de los estamentos de poder represente y honre, ¿verdad?, ese voto que le han dado. Pero lamentablemente, cuando no sucede esto, lo que vemos es justamente esto, ¿no? Esa insatisfacción del ciudadano, esa traición a la confianza de ese ciudadano, y que al final, por lo que los políticos están velando es por los intereses que tienen que cumplir con las promesas o con todo lo que hayan hecho para poder llegar a la posición. Entonces, yo te diría que la manera en la que el ciudadano se beneficia de hablar de compliance en los partidos políticos son varias. La primera es que los partidos políticos tienen la obligación de educar a la ciudadanía para que vote, ¿verdad?, a conciencia. Y si cumpliera con eso, y eso se traduciría en una obligación de cumplimiento del propio partido político en el contexto de un programa de cumplimiento, si cumpliera con eso, los niveles de conciencia o del voto consciente o de la calidad del voto de las personas fuera mucho mejor, y eso obviamente va a redundar en su beneficio. Dos, está el aspecto, como dije, de cuando ocupa el cargo. Un político, un funcionario que fue formado y que desde el partido político está viendo todos esos temas de integridad y de prevención y de gestión de riesgos, los niveles de apego que va a tener una vez asuma el cargo a la garantía del derecho va a ser mucho mayor. Sí. Pero por otro lado, y también conectado con esta idea, va a ser un político que va a estar de alguna manera identificado o más comprometido o al menos concientizado de la importancia de la prevención de la corrupción. Porque los políticos, cuando llegan al poder, son muchas las cosas que pasan. Y una de ellas es, por ejemplo, imagínate tú, yo siempre le he dicho a los funcionarios que es casi imposible, y que esta es una de las razones por las cuales hablar de compliance en el sector público es importante, es casi imposible que un funcionario de una institución pública le caiga atrás a cada uno de sus colaboradores para asegurarse de que no incumpla la norma. Eso es casi imposible. Sí. Porque no es humanamente posible. Ahora, ese funcionario que está consciente de que ese político, ¿verdad?, que está consciente de cómo funciona la administración pública y qué tiene que gestionar o qué riesgos tiene que gestionar en su actividad hoy como candidato, y eso se refleja luego en su accionar dentro de la institución, que ya tiene esta visión de gestión de riesgo, que tiene esta visión ya de transparencia, de integridad, de promoción del cumplimiento, es completamente distinto. Y te lo digo porque ahora mismo en diversos partidos políticos que yo conozco, tú te encuentras con políticos que no ocupan un cargo, pero que están conscientes del tema del cumplimiento y que transparentan de manera proactiva el origen de sus fondos. Por ejemplo, por ejemplo, un partido político que está obligado, y que si no lo está, lo hace, gestiona sus conflictos de interés, gestiona los grupos de los mapas de actores, gestiona todo lo que es los riesgos desde la política, desde su campaña. Es una persona que sin duda va a tener probablemente menos compromiso y más conciencia una vez asuma un cargo público. Y ni decirte del tema de la prevención de la corrupción, porque sabemos que la corrupción es, si no el mayor, uno de los aspectos que más incrementan las desigualdades sociales en la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tania, y tocas temas interesantísimos en general. Yo creo que a los ciudadanos que nos escuchan en el segmento del día de hoy,
les va a quedar clarísimo poderse cuestionar si el partido político a quienes están apoyando cuenta con los lineamientos básicos que va a hacer de alguna manera que todo esto que dices sea una realidad, es decir, que estén formados, que vayan en base a lineamientos específicos, que no le deban favores a personas porque están estructurados bajo un programa de cumplimiento que no se les permite. Sí. Yo creería que todos deberíamos de fiscalizar a nuestros partidos políticos y preguntarnos si cuentan con programas que de alguna manera nos garantice a los ciudadanos que desde su base, como dices tú, desde la cuna, realmente estén bien fundamentados en cumplimiento de ética y anticorrupción, siendo uno de los riesgos inherentes a nuestra región. Y hablando de riesgos, Tania, cuando hablamos de compliance, yo siempre digo, compliance es igual a mitigación de riesgos. ¿Qué riesgos consideras debiesen de mitigar con un programa de cumplimiento un partido político que te dice, bueno, Tania, te escuché en el programa de la ética del cumplimiento, quisiera hacer mi programa de cumplimiento para mi partido político? ¿Qué riesgos consideras tú debiese mitigar ese programa de cumplimiento? Mira, yo lo voy a comentar desde la perspectiva del propio partido político, no desde el ciudadano, no desde la administración pública. El propio partido político es más que una buena práctica, es casi necesario en estos tiempos de tanta desconfianza y desafección social, inspirar, ¿verdad? Confianza, generar confianza, porque están los partidos políticos, la política en sentido general, está ampliamente desacreditada. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes muchos riesgos en el partido político. Tú tienes riesgos porque tú al final estás trabajando con personas. Los candidatos son personas que todas tienen un interés particular, todas persiguen un fin y que al final tú tienes que lograr, es como una organización común, como una institución, una empresa privada. Tú tienes que lograr que todas esas personas estén alineadas y que si no se alinean se vayan a tus valores de la organización, a tu filosofía organizacional. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Que tienen una robusta filosofía política y democrática, una ideología, ¿verdad? Política, pero en términos de comportamiento, de behavioral, ¿verdad? Compliance, no estamos tan claros. No hay una ruta tan clara, es un poco difuso. Y entonces ahí nos encontramos con el tema de los conflictos de interés, de que mira, esta es la línea de este partido político, esta es la visión que tiene, estas son las agendas que está llevando el partido y lo que quiere impulsar en el país si llegara a gobernar. Y ninguna persona que quiera venir a financiar ahora, que vaya en contra de esto, puede financiar. Eso es lo primero. Entonces, ver ahí el tema de esos intereses, que la persona que me está subvencionando, que me está aportando la campaña, sea una persona que esté identificada con lo que yo persigo, no que yo trance mis valores o mi agenda por el dinero que me puedan aportar a la campaña. Ese es un aspecto. Y ahí entra todo el aspecto, ¿verdad?, de la gestión del conflicto de interés, la identificación de esos mapas de actores, ver cuáles son sus expectativas, sus intereses y cuáles son esos requisitos que yo sí puedo cumplir. Eso hay que gestionarlo claramente, pero en blanco y negro, no por debajo de la mesa ni en conversaciones que no son transparentes. Y dos, está el tema del lavado de activos, es decir, casi en todos los países del mundo tenemos una ley de prevención del lavado de activos y la idea es que mi partido político, si yo soy una organización robusta que tiene compromiso con la integridad y que quiere generar confianza en la sociedad, yo voy a buscar o voy a perseguir que al final del día no recibir fondos, ¿verdad? Que hayan sido de algún ilícito. Entonces, este tema de la prevención del lavado de activos es un tema sumamente importante porque a lo que me lleva es indiscutiblemente a la confianza y al terreno de la ilegalidad o de legalidad, dependiendo de cómo yo lo gestione. Aquí en República Dominicana los partidos políticos no son sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Hay una amplia discusión y nuestra ley de partidos, yo quiero que ustedes sepan que a propósito de este podcast, yo estuve viendo nuestra ley de partidos, la estuve revisando rápidamente y no hay nada de compliance. Tiene nuestro partido, nuestra ley de partidos políticos exige una comisión de ética, pero exclusivamente para aplicar sanciones disciplinarias cuando pasa algo.
no para hacer una gestión de riesgos, no es para prevenir, no es para fomentar, ni siquiera educar a nivel interno sobre nada. No hay un código de ética claro, entonces indiscutiblemente que tú puedes esperar y los riesgos ahí pues brotan. Otro riesgo que es obviamente el más importante, diría yo, y que se desprende de todo lo anterior, es el tema de la reputación. Sí, Óyeme, al final del día, tú sabes que uno no vota ni siquiera estamos en un momento ahora mismo en la sociedad en el que la gente vota a las personas, vota a los candidatos, ni siquiera vota al partido. Y si tú tienes ahí qué sé yo, 20 candidatos y dos de ellos se desvía, ya tú tienes un ruido ahí. Aunque tú apliques sanciones después, ya tú tienes un ruido y una sensación de desconfianza por lo que esté pasando ahí, porque queda la duda sembrada de si sí hubo un mal manejo, o de si sí hubo lavado de activos, o de si sí hubo corrupción. Entonces, el tema con gestionar el riesgo desde los partidos políticos es que tú tienes que gestionar la corrupción desde el mismo partido político, que tiene un espectro amplísimo en la sociedad, porque al final se supone que son los guardianes, en teoría, de lo que es la democracia en sí. un país. Sí, igual nos pasa acá. Nosotros no, ya no asociamos, digamos, cuando vamos a votar, es que voy a votar por tal partido porque representa mis ideales, porque representa mis valores. Realmente nos vamos al individualismo. Me Claro, simpatiza la persona que va como presidente o no. Siendo nosotros, por ejemplo, un estado dividido en tres poderes, ni siquiera nos ponemos a pensar, digamos, quién va a estar en los otros dos poderes, sino realmente atendemos únicamente al Ejecutivo. ¿Quién va a ser el claro. presidente del Ejecutivo? Y ese creemos que va a ser el que va a gobernar eh, todo a partir de entonces, y no es así ni siquiera. Hay que ver el equipo, de dónde viene, qué partido es, qué diputados tiene, pues Claro. muchísimos aspectos que en definitiva lo hemos dejado a un lado. Y me Y, parece, sí, perdón, y eso al final, Paola, lo que hace es que el partido deje de tener sentido. correcto. ¿Para qué? Fue un Claro, vehículo para que una persona llegara ahí. claro, totalmente. Sí, Y ese es un riesgo para el partido político como organización. Porque tú sabes por qué los partidos políticos necesitan financiamiento de quien sea, porque la gente no se adhiere, la gente no milita y la sí, gente no milita porque no confía. Y entonces, y es que también los partidos políticos se han dado a la tarea de comprar votos. Eso es muy común aquí en nuestro país, la compra de los votos, o sea, la competencia desleal. Entonces, quien gana es el que tenga más recursos. Yo sí. estuve en una charla sobre compliance en partidos políticos aquí que yo organicé como parte de la World Compliance y tuve como invitado a un exministro que es vicepresidente de un partido político aquí, y él dijo, mientras las campañas sigan saliendo tan caras, no se podrá hablar de compliance en un partido político. Ala, sí. Sí, porque ¿a quién le deben esa campaña? Sí, Total, exacto. totalmente. Tania, nos tenemos que ir a corte y regresamos para poder seguir platicando de esta temática. Claro. Regresamos en este programa que estamos tocando temas sensibles para efectos del año en el que estamos y por supuesto una temática que nos compete a toda Latinoamérica conocer y es realmente deberíamos de exigir programas de cumplimiento a nuestros partidos políticos o por lo menos darnos cuenta si el partido político que estamos apoyando de alguna manera cumple con estos estándares o lineamientos en materia de cumplimiento, ética y especialmente anticorrupción. Ahí, Tania, antes del corte nos hablaba de los riesgos que mitiga un programa de cumplimiento en un partido político. Realmente, Tania, en base a tu experiencia, quisiera aprovecharla para preguntarte cómo sugieres tú que se estructure un área de cumplimiento dentro de un partido político. Es decir, ¿tiene alguna diferencia de cómo estructurarlo en este tipo de organizaciones versus, por ejemplo, una empresa en el sector privado? Bueno, mira, yo creo que todas las organizaciones, y yo trabajo compliance en función de estándares,
todas las organizaciones tienen sus particularidades. Yo trabajo compliance en el sector público y todas son del sector público, administración pública, y en casi todas he trabajado ese tema de la estructura de manera diferente, porque es que todas tienen sus particularidades. Igual sucede en el sector privado, que pueden haber comités, puede haber un oficial, pero también puede haber, tenemos por ejemplo aquí el que es vicepresidente de un banco legal y que también es de cumplimiento, es decir, eso es muy variado. Y en los partidos políticos seguro no va a ser diferente, porque al final son organizaciones. Ahora, yo sí creo que debería formar parte de la estructura del órgano de gobierno de los partidos políticos, que no debe ser algo que se le deje a cualquier persona. Es más, yo tuve la experiencia hace como 3 años de un partido político que se me acercó creo que fue la Comisión de Juventud del partido político para impulsar compliance en esa división de juventud. Y yo recuerdo que le dije, mira, yo lo puedo hacer, podemos promover políticas y de verdad me emociona mucho el interés. Sin embargo, tiene que ser algo desde la cabeza, porque un área sola impulsando compliance no va a ser eficaz. Entonces, creo que tiene mucho que ver con que esté desde arriba y que forme parte de la estructura del gobierno del partido, ¿verdad? Para que esto pueda ser, que pueda tener beneficios o que pueda ser realmente útil en la organización. Y, perdón, está en mute. No, está bien. Y siguiendo en esa misma línea, Paola, también está el tema de ver a quién coloco para hacer ese trabajo, porque es un tema que requiere de mucha confianza y reputación, una persona que no se pueda señalar, y eso es en un partido político difícil, y un técnico, un profesional, no se va a meter en un partido político a hacer ese trabajo si de verdad no hay un compromiso real, porque lo que va a hacer es comprometer su propia reputación. Al final, tú estás endosando tu reputación, si es buena, ¿verdad? Como compliance officer o como experto en compliance, a un partido político que si no está comprometido, lo que va a terminar es haciéndote daño. Sí, es complejo. Totalmente. No sé si me metería yo a ser oficial de cumplimiento de un partido. Sí, exacto. Y cuando hablamos de estructura del programa de cumplimiento, hablamos de los canales de denuncia que hemos tocado en este programa. ¿A quién debe reportarle el partido político sus KPIs en materia de compliance? Es decir, ¿a quién le hace el reporte? Normalmente cuando vemos el compliance en empresas privadas, el reporte es a la alta dirección, a la Junta General de Accionistas o a la Junta Directiva, o algunos casos en los que se hace el reporte a Gerencia General. ¿Cómo pasaría en los partidos políticos? ¿Al secretario general del partido político? ¿A la población en sí para que sea transparente? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Mira, esa es una excelente pregunta. Y creo que eso también va a depender mucho de el aspecto regulatorio del partido, ¿verdad? La ley que le regule. Porque, por ejemplo, puede ser perfectamente el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, que es el que le otorga los fondos, que es el que le supervisa, en teoría, aunque no muy eficaz, pero lo hace. Sí. Pero también ahí tenemos la unidad de análisis financiero que está en todos los países, que es para el tema de la prevención del lavado de activos. Si fuese sujeto obligado, tendría que reportar todo lo que es PLAFT o prevención del lavado de activos a la unidad de análisis financiero. Entonces, creo que ahí se ve una especie de híbrido o de acción en conjunto con diversos órganos rectores o reguladores que deberían ver quizá una organización, una instancia, quizá una comisión de veeduría, quizá tal vez con sociedad civil, con la UAF y también con el Tribunal Superior Electoral, pero también podría hacer un esfuerzo que para empezar se quede en la propia organización, porque al final este tema del compliance es un tema voluntario, esto no es un tema obligatorio, y el que lo hace obligatoriamente busca la manera de sacarle la vuelta, porque al final es por obligación que lo estoy haciendo, no porque es algo que es necesario o útil en mi organización. Yo sí creo que la ley que regula los partidos políticos tiene que promover y tiene que introducir aspectos de la gestión del riesgo, de todos estos temas de prevención, porque si no, al final vamos a seguir en lo mismo.
pero sí también creo que hay que apostar a la conciencia del por qué se hace, de cuál es la utilidad que tiene. Es que los partidos políticos, si no se montan en este tren, van a desaparecer, porque es que la gente no va a votar a nadie. Esa es la verdad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que organismos como el Tribunal Supremo Electoral, inclusive tendríamos que hablar de compliance a ese nivel. Sí. Porque, a ver, le reporto a un Tribunal Supremo Electoral, pero el mismo Tribunal Supremo Electoral no está regulado bajo los estándares de los cuales yo estoy reportando, no sé a qué saco roto le estoy reportando. Claro, claro. Eso es importante porque quien te esté regulando, quien te esté supervisando, tiene que también estar montado en este tren. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es el ente regulador en materia de seguridad social en el país. Y Sí, cuando él se monte y termine de agotar su proceso, él va a desplegar políticas hacia todos los actores, las AFP, las ARS, para que se monten en compliance. Pero primero tiene que hacerlo él, porque no puede exigirle a los demás algo que no comprende, que no vive. sí, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo puedes fiscalizar algo que no lo implementas? Así es. Es un tema Pues de credibilidad y también de confianza y de a autoridad. mí, a mí me suena imposible, inclusive. Sí. ¿Cuáles podrían ser las principales políticas y procedimientos que un partido político debiese implementar en su programa de cumplimiento, Tania? Fíjate, la debida diligencia entra por excelencia, porque ahí es donde yo puedo saber y por lo menos profundizar un poco en el origen de los fondos de quien me está apoyando. Eso es lo primero, eso es un de orden. Pero también una debida diligencia a todo el que quiere formar parte del partido. ¿Tú quieres afiliarte? Ok, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué rastros traes? ¿Me puede eso afectar a la reputación, a la imagen del partido? ¿Sí o no? Lo que hayas hecho en el pasado se corresponde con los valores que ya yo he definido y con mis políticas de compliance en mi organización, ¿sí o no? Es decir, un filtro importante para la sanidad, ¿verdad?, de la organización. Eso de la dirigencia, verlo a todos los niveles, tanto a las personas que se quieran afiliar, a los militantes, como a los candidatos, o los que o quieran ser candidatos, y pues obviamente a todo el que quiera aportar fondos a la campaña. Eso es un aspecto de orden. Está también el tema del lobby, cómo yo gestiono y regulo y transparento el lobby en mi propio partido. Porque es lo que te digo, al final yo lo que estoy viendo es, quizás no es una persona que tiene dinero mal habido, quizás es dinero lícito, pero los intereses que tiene van en contra de los intereses del ciudadano, ¿verdad? Sí, De las personas. Entonces al final no conviene o no es adecuado conforme a lo que yo estoy proponiendo y ofreciéndole a la sociedad, porque el tema de la política es muy de promesas y si tú no cuidas los obstáculos que se pueden presentar para tú cumplir esa promesa, ya estamos en problemas, porque tú puedes ganar hoy, pero y puede ser que tú me prorrogues y me prolongues el cumplimiento de la promesa, pero si no la cumples nunca, créeme que te van a pasar factura y te pasan factura desde el punto de vista de la confianza. Y eso es así. Y sabemos un poquito los que trabajamos el tema de compliance que la reputación es verdad, es difícil recuperar la confianza una vez se pierde, muy difícil. Otro elemento importante es también el código de ética. sí, Y no un código de ética solamente desde la perspectiva de palabras bonitas y tú no puedes hacer esto y tú puedes hacer aquello. Es un tema que fomente real y efectivamente la responsabilidad de los partidos políticos, porque es que somos muy responsables en la política. Tenemos una manera de conducirnos muy irresponsable, y digo irresponsable desde el punto de vista del deber ser, ¿verdad? Y de lo que hemos prometido a la ciudadanía y de lo que la regulación también nos exige. Entonces, yo te diría que el código de conducta de un partido político debe ser un código de conducta que prepare y que emule prácticamente que sea como una especie de inducción para el servicio público. O sea, no es un código de ética para la pura y mera actividad política, sino para el momento para el cual yo quiero prepararme, porque al final todo el que está haciendo política en uno u otro momento quiere ocupar una posición pública, ya sea desde total. cualquiera de los poderes del Estado. Entonces, hay que prepararte desde ese momento con ese mismo código para que cuando tú llegues entonces al otro momento, al otro tramo,
ya tú estés medianamente al menos sensibilizado. Listo, sí, totalmente, Tania. Gracias por esa información. Nos vamos a ir a corte y vamos a regresar a hacerte unas preguntas bien puntuales que me interesan muchísimo, y es conocer desde tu expertise si existe alguna legislación a nivel mundial que le exija a los partidos políticos implementar programas de esta naturaleza, y si por supuesto nos puedes dar ejemplos de partidos políticos que ya cuenten con esto para que nuestra audiencia pueda ir a revisar esos partidos y realmente, a ver, de alguna manera compararlos con los partidos que tenemos actualmente en Guatemala. Nos vamos a corte y regresamos. Regresamos al programa para terminar con dos temas importantísimos para nuestros oyentes, especialmente, Tania, para poder aprovechar tu experiencia y lo que has vivido y visto en materia de esta naturaleza, y es que hay legislaciones en el mundo que exijan a los partidos políticos contar con estos programas, porque lo que a mí se me ocurre es que mucho podremos hablar de que los partidos políticos debiesen de tener compliance, pero si no hay, digamos, una fiscalización y una exigencia social fuerte, lo veo difícil. Veo difícil esa mía extra por parte de los partidos políticos, y se me viene a la mente, bueno, quizás si los obligaran a tener el programa de cumplimiento, tal vez fuera una realidad. ¿Hay legislaciones que cuentan con esto? Sí, en el Código Penal Español hay algo de esto, que habla de que los partidos políticos deben implementar sistemas que prevengan conductas antijurídicas y antiéticas. No te lo dice así, ¿verdad?, tan claro como un programa de cumplimiento, pero sí te habla de que hay que trabajar la prevención, la gestión del riesgo, de conductas antiéticas y antijurídicas, y de alguna manera eso pues se traduce en esto, y es mucho de lo que también nosotros conocemos como el compliance penal en España, que sabemos que está bastante, bueno, desarrollado hasta cierto punto comparado con otros países, pero la verdad es que son pocos los países donde tenemos esto. Yo te puedo comentar de España, pero no puedo decirte de muchos otros, la verdad. Perdón, España yo creo es un país que lleva la vanguardia, lleva la banderita del compliance, y vamos siguiendo sus pasos. Yo creo que pues no es la excepción cuando hablamos de requerimientos de esta naturaleza. De hecho, yo creo que España es una de las legislaciones como más duras en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Totalmente, es la primera, está puntera. Así es, y yo creo que no hay que olvidarse que los partidos políticos son organizados en personas jurídicas. Sí. Y al final son responsables igualmente penalmente por lo que hagan. Lo que pasa es que los vemos como esas personas jurídicas temporales, sí, que los vemos renacer cada 4 años, por ejemplo, en Guatemala, pero no es una constante. Me encanta eso que dices, porque creo que también es otro de los temas con los partidos políticos, que nada más tú sabes que existen en tiempo de campaña, luego se desaparecen y el fin que tienen que cumplir no lo cumplen, y los fondos que deben agotar para fomentar la democracia, para fomentar el empoderamiento ciudadano, no se destina a eso. Es un tema, es bastante amplio, podríamos hacer de esto un libro. Realmente. Hay mucha tela que cortar en ese sentido. Yo creo que es las organizaciones de los partidos políticos son como unas organizaciones sui generis, que es muy interesante de poder analizar, pero que sin lugar a dudas hay que verlo desde un punto de vista de compliance. No se nos puede pasar, ya que exigimos esa transparencia ética corporativa y esa cero tolerancia a la corrupción en los gobiernos. Tenemos que irnos al nacimiento de esas personas que están en el poder, y es este vehículo jurídico que le llamamos partido político. Tania, tal vez nos puedes contar de ejemplos de partidos políticos con compliance implementado, y si es que lo implementaron por requerimiento de ley o porque tú has visto que el líder es alguien comprometido y por lo tanto implementó programa de cumplimiento.
O por el contrario, la verdad, Paola, no conozco a nadie, estamos hablando cosas como que nos estamos haciendo castillos en el aire. Cuéntame un poco de tu experiencia y lo que has visto. Mira, todo lo contrario. Yo he tenido acercamiento con, ahora mismo, los partidos políticos están analizando porque tienen el temor de que esto se convierta también en un efecto dominó y que atraiga más la atención a los partidos que no lo están haciendo bien. Eso es una realidad. Le tienen miedo al tema del compliance. Pero por otro lado, y eso refuerza lo que hablamos ahorita, te encuentras con candidatos, con políticos, personas, ¿verdad?, que quieren hacer compliance a su campaña y a su proyecto. Es interesantísimo esto, porque entonces ya no es el partido político. Yo he tenido conversaciones, y de hecho sé, de candidatos de partidos aquí que dijeron, no, mira, móntame aquí en mi dinámica de trabajo, en mi proyecto político, debida diligencia para saber de dónde vienen esta gente que me quieren apoyar mi campaña. Mapéame cuáles son los intereses que tienen para yo saber si yo puedo o no puedo aceptar su contribución. O sea, ya no es venga y deme todo el mundo lo que sea. Yo voy a tener un criterio para discernir a quién le acepto o no le acepto. Pero ahora, como organización, como partido político, todavía ninguna. Esa es la verdad. O sea que no podemos tomar ningún partido político como ejemplo porque actualmente no. Pero sí hay individuos que están interesados en implementar compliance en su ejecución. Así es. Yo estoy casi haciéndolo de gratis en un partido. Lo que tengo es miedo a actuarlo, porque lo voy a hacer. Para por lo menos trazar el camino por ahí, la ruta. Sí, es parte de tu deber ciudadano. Tú míralo así. Sí. ¿Algún ejemplo puntual que nos podrías decir de estos individuos? Por ejemplo, de que nos digas, pues vean a tal político, él está implementando compliance. No debo hacerlo. ¿No? Confidencial. Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues yo la verdad es que viéndolo desde... Pero ¿sabes qué sí quiero hacer? ¿Sabes qué sí me comprometo, Paola? Me comprometo a comentarle de este podcast para ver si quiere venir a tu programa y hablar él de eso. Perfecto, sería ideal. Sería ideal tomarlo desde primera persona. Sí. Y la verdad es que en base a tus respuestas, Tania, lo que se me ocurre o lo que me llama la atención es que inclusive puede ser un valor agregado como partido político y promoverse como el primer partido político o de los primeros partidos políticos con cumplimiento, con programas de cumplimiento implementados. Sí. Créanme que llamaría muchísimo la atención, lejos de estar regalando camisas, pachones, sí, todos estos temas por todos lados, poderlo implementar como un slogan. Es decir, este partido está basado en un programa de compliance, valores y ética corporativa de la organización y para allá vamos. Creo que podría ser una excelente carta de presentación para cualquier partido político. Sí, y tú sabes que también hay que trabajar en ese sentido, porque tú sabes que quizás a los partidos políticos no les importa, porque este tema, o quizás no le han prestado la atención debida, porque este es un tema que para que tenga el valor que tiene en los ciudadanos tienen que entenderlo también. Por eso yo estoy promoviendo aquí desde la World Compliance Association el entendimiento de qué es el compliance, así súper livianito, en la sociedad, en las universidades, colegios, asociaciones profesionales, porque solamente así van a entender el valor agregado que tiene para una organización como un partido político tener esto en su organización. Sí, ¿cómo lo van a ver como un valor agregado si no saben de qué se trata? Correcto. Por eso es que estamos en este programa, Dani, porque el objetivo es la divulgación, la formación, la sensibilización de lo que significa compliance y la importancia realmente de esto para la sociedad en general. No solo para las empresas, para que mitiguen riesgos, que ya de por sí ya está probado los beneficios que puede llegar a tener, pero realmente como sociedad debemos de estar conscientes de la importancia del cumplimiento o el compliance para que, digamos, podamos desarrollarnos en un ambiente libre de corrupción o por lo menos la menor corrupción posible, competencia legal, basado en condiciones y reglas claras, una transparencia aparte del sector público
y por supuesto cero tolerancia a hechos o actos que de alguna manera puedan transgredir el objetivo final, que es poder brindarle al ciudadano servicios a la altura, basado en el presupuesto establecido y utilizando bien los recursos de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que si la gente, los ciudadanos se dan cuenta realmente de cuál es la importancia de esta temática, nos vamos a volver nosotros mismos los propios fiscalizadores, que nadie me hable si no tiene compliance. Sí, así es, así es. Y el mundo se va a convertir, va a llegar ahí ese momento, porque estamos en eso, pero nos va a tomar un poco, al menos a nosotros en países como el nuestro, ¿verdad? De Iberoamérica y esto, los latinoamericanos. Estamos trabajando en eso, Tania. Estamos trabajando, creo que tú eres un excelente ejemplo de eso a través de la Web Compliance inclusive, y apoyando a instituciones públicas sin lugar a dudas. Ahora, por supuesto que te aplaudo esa donación que le estás dando a un partido político para ser ahí el primero en implementar compliance. Con esto, Tania, pues te doy la despedida y gracias, por supuesto, por ser parte de este segmento. Un tema que todos deberían de estar tocando en su mesa, en este almuerzo del día martes, cada 15 días, en el segmento de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Muchísimas gracias, Tania. Encantadas de tenerte y, por supuesto, quedamos pendientes a ver si la persona incógnita nos pueda dar su testimonio de cómo está implementando compliance en esa área. Excelente, muchísimas gracias a ustedes, a Paola y Sabrina por la invitación, y quedo a las órdenes de ustedes. Les felicito también por este programa que sin duda va a tener un efecto importante en la sociedad. Muchísimas gracias, Tania, nos estamos hablando. Hasta luego. Dios a todos, que tengan feliz tarde y nos vemos dentro de 15 días.